Queridos amigos telespectadores de Logos Televisión, de nuevo con vosotros en este programa que lo que trata de llevar a casa es el amor de Dios, es llamar al Espíritu Santo para que more en nuestros corazones y sobre todo estudiar y profundizar la palabra de Dios. Llevamos varias semanas estudiando este libro de Gálatas y en este programa hoy tenemos la visita de dos compañeras, Ramona Soare y también Alivia Ibascu. ¿Qué tal? ¿Cómo os encontráis en estos platós de televisión? Buenos días, muy bien, gracias por la invitación. Estamos muy contentas de estar aquí. Lo cierto es que son muy valientes porque las dos son rumanas, pero hablan un perfecto español y vamos a tener el favor de poder dialogar con ellas y profundizar en aquello que hemos estudiado. Vamos a centrar nuestro estudio en algo muy interesante que es la libertad en Cristo. Y entonces yo quiero lanzaros estas preguntas. La primera es la siguiente. Pablo en Gálatas 5.1 habla en términos militares, ¿verdad? ¿Qué entendían los gálatas con que Cristo, o sea Dios, los hizo libres? Vamos a leer para que también los telespectadores que ya tienen preparada su libro, su Biblia, su libreta, su lápiz, ellos quieren también entrar e investigar la Sagrada Escritura. ¿Qué nos dice Gálatas 5.1? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo exhorta a los gálatas a que se mantengan firmes y fieles al Evangelio, como él se lo presentó originalmente, y que no se dejen influir en lo más mínimo por el falso evangelio de los judaizantes. Los gálatas habían salido de la esclavitud a los ídolos cuando recibieron el evangelio de Pablo, pero siguieron vivir en la misma sociedad. El cristianismo era algo nuevo. Claro. Entonces la sociedad tenía sus interrogantes. ¿Quiénes sois vosotros? Vosotros debéis identificarlos con algo que ya está muy bien conturado. Ellos, bajo esta presión de parte de la sociedad y bajo la presión de los judíos, empezaron, en vez de quedaros firmes y rectos, empezaron a inclinarse. Ya se iban desviando a otras maneras que desde un principio habían sido enseñados por Pablo. Sí. Por eso dirá esto Pablo, ¿verdad? Sí, empezaron a aceptar los rituales que los judíos le habían presentados. Para formar parte del pueblo de Dios debéis someterse a nuestras normas, a nuestros requisitos, y claro, y eso lo que hacían era desviarse un poquito de lo que estaban haciendo a través de lo que Pablo les había inculcado. También quiero decir respecto al contexto sociopolítico que tú habías un poco mencionado. Este contexto sociopolítico de aquellos tiempos permitió a los gálatas entender este lenguaje un tanto militar en el cual se expresa Pablo. Estad pues firmes. Es una expresión muy militar. Tengamos en cuenta que en aquellos tiempos el ejército, los soldados romanos estaban muy involucrados en la vida social y eran muy presentes, incluso con una presencia física. También el lenguaje relacionado con la esclavitud y la libertad, pues era algo muy normal para aquella época, teniendo en cuenta de que la esclavitud existía en aquel periodo. Quiere decir entonces, Livia, que Pablo usaba todo lo que tenían en esa sociedad alrededor. O sea, me estás hablando de los legionarios, de ese ejército tan poderoso que tenía el imperio, también de aquella sociedad donde estaba permitida la esclavitud. Entonces Pablo usaba todos estos términos para que ellos entendieran bien lo que les iba a decir. Efectivamente. Interesante. De hecho, las palabras de Pablo, la libertad con que Cristo nos hizo libres, que menciona en Gálatas 5:1, pueden sugerir o nos pueden transmitir que el apóstol tenía en la mente una metáfora. La construcción de esta frase es muy similar a la forma
fórmula utilizada en la liberación sagrada de los esclavos. Tengamos en cuenta que en la cultura de aquellos tiempos, dado que los esclavos no tenían derechos legales, se suponían que podían obtener la libertad siendo liberados por una divinidad, aunque en la práctica implicaba acción por parte del esclavo. Es decir, el esclavo era libre, pero legal, desde el punto de vista legal, él pertenecía a una divinidad. Y además, decía antes que implicaba acción. El esclavo era quien tenía que ir y depositar en la tesorería del templo el precio pagado por su libertad. Y entonces él era libre cuando él pagaba. Efectivamente. En cambio, lo que dice Pablo aunque tiene ciertas similitudes, tiene una similitud básica, ¿no?, con esta cultura, pero tiene una diferencia muy importante. ¿Y cuál es esa diferencia que hace referencia Pablo para que podamos comprender bien lo que les quería decir a los gálatas? En aquellos tiempos era el esclavo quien tenía que ir y pagar, pero a lo que se refiere Pablo es el esclavo, digamos, entre comillas, o sea, el ser humano, el pecador, puede ser libre, pero no tiene que depositar ningún precio por esta liberación. Un momento. Entonces, lo que me estás diciendo es que allí el esclavo era quien depositaba, quien pagaba por su libertad. Dinero. Un dinero pagaba, y entonces él pertenecía pues a esa deidad. Él pagaba y entonces mantenía a Dios contento, feliz, y entonces él tenía esa libertad. Sí. Sin embargo, Pablo se refiere, el esclavo del pecado no tiene que pagar ningún precio, porque ya está pagado. Este precio ya está pagado a través del sacrificio que Jesús... Pues mira, estoy recordando un versículo muy interesante que se encuentra en Primera de Corintios 6, capítulo 20. ¿Podéis leer este versículo? Primera de Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio, pero el precio era inaccesible para el ser humano, para un hombre. ¿Cuántos denarios entonces tendría que pagar Dios por nosotros? Porque aquí dice, porque habéis sido comprados por precio. Pero, muchos denarios, muchos millones de denarios, ¿o qué es lo que pagaba? ¿Qué pagó Dios Jesús? Pagó todo lo que tenía, pagó con su propio hijo. Con su propio hijo que se dio por nosotros y pagó su vida por nosotros. Qué maravilla, ¿eh? Es maravilloso. Este amor que nos supera, quizás una madre o un padre, pues pudiera dar la vida por su hijo. Sí. Esto es comprensible, más o menos, ¿no? Pero que un padre o una madre dé la vida por otros, que haya sido pues un ladrón, o que haya sido un violador, o que haya sido un transgresor, ¿quién hace eso? Qué interesante. Solamente Dios es capaz de pagar un precio tan alto incondicionalmente. Interesante. Dios y los hombres que han aceptado el amor de Dios y la libertad que Dios ofrece. Porque en aquellos tiempos, según Séneca o Cicerón, los esclavos paganos se liberaban los amos paganos se liberaban a sus esclavos, pero casi al final de su vida, para no perder mucho, porque un esclavo significaba dinero, realizaba el trabajo para el amo. Pero los amos cristianos, que ya estaban y vivían la libertad en Cristo, se liberaban a sus esclavos sin interesarles que se van a quedar... Se pierden económicamente. Sí, o sea, era un patrimonio que ellos tenían, pero ya no le echaban cuenta a ese patrimonio. Este amor de Cristo. Porque el amor ya había penetrado en su corazón. Sí. Pues hablando de esta libertad, la palabra libertad aparece en las cartas de Pablo 28 veces y solamente 13 en el resto del Nuevo Testamento. Yo quiero preguntaros, ¿libertad de qué o de quién? ¿Podemos entrar un poquito en investigar este concepto? Libertad. Es probablemente que sea una de las palabras que más ecos despierta en la mente y en el corazón del ser humano. Moshe Dayan, jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, se convirtió en un paladín de la paz
en la década de los años 70. Este hombre resumió el valor y la importancia de la libertad haciendo referencia a la misma y llamándola como el oxígeno del alma. Su analogía sugiere que sin libertad nos secamos y morimos, pero con ella podemos florecer y vivir. Qué bonito, ¿no?, la comparación que hace Moshe Dayan cuando habla del oxígeno. Porque nosotros, sin darnos cuenta, bueno, pues respiramos y vivimos a través del oxígeno. Efectivamente. Esto es lo que nos quiere decir también. La libertad, sí. Tiene que ser una cosa ya nuestra, porque si hemos aceptado a Cristo, esa libertad tiene que verse también en nuestras acciones, tiene que ser también tan intrínseca que ya vivamos en plena libertad. Hay un versículo muy bonito que dice: y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Os hará libres. Sí. Qué bonito. Mira, yo normalmente, bueno, pues tengo a varias internas que les estoy dando estudios bíblicos allá en Meco, en la cárcel. En la cárcel Meco. Y entonces cuando yo ya marcho, pues se quedan así mirando y: pastor, ¿y ahora usted se va? Digo, sí, me voy. Dice: ay, si yo pudiera también. Si yo pudiera. Digo, entonces vosotras apreciáis la libertad. Y me dice: uno no entiende muy bien lo que es la palabra libertad hasta que se ve privado de ella. Cuando nosotros tenemos esa libertad en Cristo, qué bonito. Por eso Pablo muchas veces les decía, este versículo que viene a continuación, solamente hago mención, el versículo 2, Gálatas 5:2, que nos dice: mirad, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, está hablando Ramona sobre todo el tema del legalismo, de nada os aprovechará Cristo. En otras versiones ese mirad dice: escuchen bien, presten atención, miren que yo les digo. O sea, que estaba instándoles a: si sois libres, ¿para qué marcháis ahora a la esclavitud? ¿Qué me dice Ramona? Nosotros somos libres, pero al mismo tiempo somos esclavos de la justificación que Cristo nos ofrece. Porque Cristo ofrece la libertad. Cristo ofrece esta libertad a todos los que creen, que aceptan el Evangelio ¿sí? y que viven en amante obediencia hacia el Señor. Pero el creyente que es liberado de la esclavitud, de la tiranía del pecado, se convierte en esclavo de la justicia. Pero la esclavitud de la justicia es en realidad la verdadera libertad. Vamos a ver un poquito, Ramona. Entonces, aquí lo que nos estás tratando de decir, y a nosotros y también a nuestros telespectadores, es que uno nunca deja de ser esclavo, siempre es esclavo o siervo de alguien. Qué interesante. O sea que tú nos estás diciendo... Esclavo del pecado o esclavo de Jesucristo, pero estar esclavo de Jesucristo y de su justificación significa la verdadera libertad. Libertad en Cristo. Sí, el deseo de tener esa libertad, el deseo del ser humano es tan fuerte que y está dispuesto a sacrificar y a luchar por ella. De hecho, no pasa ningún mes que algún país en algún rincón del mundo no celebre su fiesta nacional y celebre su libertad realmente. Sin embargo, existe, aunque puede parecer una paradoja, existe la posibilidad de que una persona siendo libre, pero aún así puede carecer de libertad, porque la auténtica libertad toca la esencia misma de quiénes somos y de lo que tendríamos que ser, de lo que deseamos ser. Sí. Interesante, ¿no? Y a muchos también les puede parecer sorprendente, ¿no? Pero la Biblia habla mucho de la libertad y el apóstol Pablo especialmente en sus cartas menciona, incluso a lo largo del libro de Gálatas, Pablo hace referencia a este término de libertad y lo asocia con la vida cristiana. O sea, la vida cristiana significa auténtica libertad. ¿Y eso quiénes son los únicos que pueden apreciar esa libertad?
¿Los qué? Los que la disfrutan y que la entienden perfectamente como es, perfecto. que es en su sentido auténtico. O sea, aquellos que todavía se hubiera, en algunos telespectadores que estuvieran diciendo, bueno, y esa libertad que yo os veo, porque claro, esta televisión es una televisión que engancha, porque uno ve por ahí tantas televisiones, tantas series, tantas historias que uno llega pues hasta a aburrirse un poco, pero cuando ya nos centramos en esta televisión, pues ve que la gente es feliz, ve que la gente goza, pero tenemos los mismos problemas que aquellos que no han conocido todavía a Jesús. Pero la diferencia que hay entre unos y otros es la manera de enfrentarlos. Como sabemos que somos gente que estamos en libertad, que tenemos libertad en Cristo, la manera de afrontarlo es diferente, ¿verdad que es así? Sin duda. Aunque Jesús aseguró la libertad, hay personas que se quedan presos en sus pensamientos, en sus costumbres, en su manera de vivir. En sus vicios. Sí, Qué terrible, ¿no? Volver otra vez para atrás. Una vez que uno ha saboreado bien ese concepto de libertad, ese pastel tan precioso que a veces nos ponen y dicen, pues ahora no quiero más pastel, pero si está bueno, por favor, ve a él, por pues eso, no quiero. Por eso Pablo advertiza, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No significaba que otra vez vuelvas a lo mismo, sí, vuelvas al pasado. Otra vez para atrás. Por eso Pablo se pone como se pone. Firme y duro. Esta palabra de firmeza, pero ¿dónde vais? ¿Qué estáis haciendo? Con lo felices que... ¿Quién os ha dicho ahora o quién os ha dado a conocer otro evangelio diferente al mío? Sea anatema. Estudiamos al principio del capítulo 1 en Gálatas. Que no hay otro evangelio, por favor. Interesante. ¿Qué cambio drástico podemos apreciar en la carta a los Gálatas? Vamos a leer Gálatas 5:13, porque aquí hay un cambio que queremos estudiarlo, vamos a profundizar en él un poquito. ¿Qué dice? Gálatas 5:13. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a ser libres, pero no uséis la libertad para satisfacer la carne, sino servíos con amor los unos a los otros. Gálatas 5:13 es un punto de inflexión muy importante en el libro de Gálatas. Hasta ahora Pablo se había centrado por entero en el contenido teológico, ¿no?, de su mensaje, y ahora pasa al tema de la conducta del cristiano, cómo tiene que disfrutar, cómo tiene que vivir el cristiano esta libertad. Claramente el Evangelio de Pablo tenía unos retos, ¿no?, el ministerio, pero no porque el Evangelio tenía algún problema. Y el reto era de los malos entendidos, ¿no?, que muchas veces se podía mal interpretar, pero no está, el problema, como había dicho, no estaba en el Evangelio, sino en la tendencia humana de la falta de moderación. De hecho, la historia está plagada de este tipo de ejemplos, tanto para individuos, para personas, como para ciudades, naciones enteras, que por falta de dominio propio pues habían llegado a otro resultado que no era el deseado. Sí. Es interesante entonces lo que estás diciendo, ese cambio que hay de, bueno, os voy a explicar la teología, os voy a decir qué es esto y qué es lo otro, pero Pablo, como un buen pedagogo también, dijo, ahora vayamos a la práctica, vayamos a ver cuál es vuestra conducta ya teniendo la libertad en Cristo, porque teniendo esa conducta podemos también extralimitarnos en esa libertad que Dios nos ha dado. Sí, la libertad no debe confundirse con el libertinaje. La libertad del Evangelio no es una licencia para que se practiquen las obras de la carne. La libertad es una posesión segura solo cuando hay dominio propio, como explicaba Livia antes, que hay personas, naciones enteras que han llegado a su destrucción por falta de dominio propio. En mi libertad que Cristo me da, así como mi nación, aquí en España hay pues libertad, por ejemplo, aquí en España está permitido, es legal beber, ¿no? Cada uno puede beber o no beber. Entonces yo en mi libertad de poder beber, entonces cojo alcohol, bebo y hago cosas que no debo hacer, porque me perjudican a mí y a las personas que tengo
a mi alrededor. Entonces, dentro de mi libertad, si yo me excedo en esa libertad, lo podemos llamar libertinaje. Sí, o si mi libertad, o con mi libertad, yo voy a restringir o voy a anular la libertad de otra persona, tampoco es la libertad. Pablo, en el versículo 14 del mismo capítulo 5 del libro de Gálatas, menciona específicamente que la libertad en Cristo no incluye el derecho a despreocuparse de la ley de Dios, o sea, a pasar por alto y pasar al otro extremo, que es el libertinaje, lo que había explicado mi compañera. Y luego, en el siguiente versículo, en el 15, dice que nuestra libertad no incluye el derecho de juzgar a los demás. O sea, tenemos que tener este equilibrio. Dios es un Dios de equilibrio. No tenemos que ir ni a un extremo, libertinaje, ni al otro, que es legalismo. Entonces siempre mantenemos el equilibrio que el Señor nos ha dado. Ese equilibrio, ese fiel, Dios es equilibrado. ¿Y quién nos puede dar mantener ese equilibrio? ¿Quién nos puede dar el estar en medio constantemente, no desplazándome ni al legalismo, ni desplazándome al libertinaje? Solo Dios, porque Él produce en el hombre que acepta su justificación y acepta la libertad, produce el querer y el hacer según su voluntad, según la voluntad de Dios. Ese concepto que entonces hablamos de yo tengo a Cristo, he aceptado a Cristo, soy salvo, una vez salvo, siempre salvo. Yo hago lo que quiero. Pasaríamos al otro extremo. Podemos ver en la vida bueno, en el día a día, cada aparato. Por ejemplo, estos aparatos electrónicos que tenemos aquí delante vienen siempre acompañados en la caja con un manual de instrucciones de cómo utilizarlo. Yo creo que el cristiano, el ser humano, que es el ser más complejo, ¿no?, que pueda existir en el universo, tiene también un manual de instrucciones. Ajá. Y tiene instrucciones claras de cuál tiene que ser la conducta, esta conducta equilibrada, de no dar ni en un extremo ni en el otro. Y este manual de instrucciones se llama Biblia, la palabra de Dios. Entonces, el libertinaje, o sea, el riesgo del libertinaje es pasarnos por alto. Pues Cristo nos ha salvado, ha pagado todo el precio y ahora pues yo puedo hacer lo que quiero. Es muy equivocado, o sea, nada más equivocado. Pero también el otro extremo, el legalismo, de que yo tenga que hacer algo, dando más importancia a la obediencia que a Jesús, pues también es igual de equivocado. Por eso la Biblia, y Pablo insiste mucho y nos da muchas orientaciones, nos orienta bien de cómo tenemos que mantener esta conducta equilibrada, que no vayamos ni a un extremo ni al otro. ¿Dónde se encuentra entonces el pleno significado de la ley? ¿Dónde se encuentra? Porque me estáis hablando de que yo ya tengo libertad, yo puedo hacer lo que quiera, pero la ley está ahí sin entrar porque estamos en Cristo, pero la ley no ha desaparecido, la ley está. ¿Dónde está ese significado de la ley? ¿Dónde podemos ir? En el versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí. El amor entonces cumple una función esencial dentro de lo que es la ley. Según Pablo, donde encontramos el pleno significado de la ley, Pablo dice que con una palabra, ¿no? Y esa palabra es el amor. Yo creo que fue muy sorprendente, ¿no?, esta palabra para los legalistas de aquellos tiempos, y seguramente que para los legalistas de todos los tiempos, resumir toda la ley de Dios en una palabra, amor. Y en un solo, todos los mandamientos, en un solo mandato, el mandato de amar a Dios, amar a tu prójimo. ¿Cuándo recordáis en algún momento que se haya escrito esto en la Biblia? Sí. Sí. ¿Dónde está? Porque
Que yo recuerde, esto viene constantemente, nos lo dicen, ¿no? Sí. Amarás a tu prójimo. ¿Esto es de Jesús? No, con 1500 años de Jesús. O sea, 1500 años antes de Jesús. Estamos hablando de hace sí. 3500 años. Sí. En a ver. Levítico 19. En Levítico 19 con 18. Con 18, sí. Levítico es un libro que escribió Moisés. Moisés, pertenece al Pentateuco, y esto se escribió pues hace 3500 años. Y me dices aquí, Sí. Levítico 19, 18, ¿qué nos dice? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ver, es interesante esto Sí. que estáis comentando, porque la Biblia es un tesoro, vas descubriendo ahí gemas, diamantes, rubíes y de todo. Entonces esto no es de Jesús. Ya lo había leído él. Hay un gran rabí, Hillel, que probablemente es conocido para algunos de nuestros telespectadores, que vivió aproximadamente una generación antes que Jesús. Y él dice también, lo que te resulte odioso, no se lo hagas a tu prójimo. Esa es toda la ley. Sin embargo, la perspectiva de Jesús, que la encontramos en Mateo capítulo 7, es un poco diferente. No solamente es más positiva porque nos motiva al amor hacia el prójimo incondicionalmente, sin esperar. O sea, no solamente de que no le haga nada que a mí no me guste, sino que además le haga cosas que a mí me guste, o sea, le haga el bien. O sea, Hillel lo dijo en una Sí. forma negativa. En una forma pasiva. Pasiva. Tú no Sí. tienes que hacer nada. Lo que a ti no te gusta, Simplemente tú no tienes... Ajá. Lo que a ti no te No. gusta, no se lo hagas. No, pero Jesús rompió los moldes de aquellos tiempos, y todos los moldes. Sí. Porque mira qué dice Jesús. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, es una acción. ¿Dónde estás leyendo, Ramona? San Mateo 7, versículo 12. 12. Ajá. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Y Qué cambio de esta vida. declaración de amar a tu prójimo y de hacer, de tener la iniciativa, de tener la acción, tú tienes que hacer algo bueno, lo que a ti te gusta, y no solo quedarte pasivo y no hacer nada. Esta acción, esta palabra es muy extraña para todos los comentaristas. Y en todos los tiempos, no sé, fue como una palabra extraña, porque el egoísmo prevalece hoy en día como a lo largo de todos los siglos. Entonces el hombre busca su propio placer, su propio bien. O puede hacer bien al prójimo solo cuando sus intereses están mezcladas con Claro. los del prójimo, cuando él recibe una ventaja. Cuando él se da cuenta de que tu prójimo está mucho más próximo de lo que a nosotros nos parece. Y entonces aquí lo que hace Pablo y también Jesús es que nos incita a la acción. Sí. No te quedes parado. De hecho, Jesús, a través de esta declaración y de todo lo que él ha vivido en esta tierra, demuestra que la ley y el amor no son incompatibles. La ley sin amor es vacía y fría. Y el amor sin la ley, podemos decir que carece de dirección. Sí. Totalmente. Entonces le da este equilibrio. Entonces, en este versículo que estamos analizando, ya que fuisteis llamados a libertad, no uséis la libertad como pretexto, sino servíos, Bueno, exacto. accionar, Sí. Sí, poneros a trabajar, actuar, sí. actuar, servíos, actuar, poneros a trabajar por medio del amor, Sí. los unos a los los otros. otros. No os quedéis ahí pasivos diciendo aquí me las den todas, no, sino sencillamente es, ahora que ya conoces lo que es la libertad en Cristo, manténla sirviendo al otro. Sí. Interesante, ¿eh? Encontré una cita en el libro El deseado de todas las gentes, de la escritora reconocida Elena White. Right. Y creo que puede resumir muy bien lo que hemos hablado sobre el amor y la acción. Sí.
Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegada. A la luz del Calvario se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y para el cielo, que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios, y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. Jesús, el ejemplo de amor. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito el haber estado con vosotras en estos momentos, profundizando en esta carta, que fue también la carta que seguramente la tendría en la mesita de noche Lutero siempre, porque tanto Gálatas como Romanos fue para él la revelación. Y para el mundo, el poder salir y decir, wow, ahora sí, porque estábamos viviendo en una edad media, una edad de oscuridades, que allí nadie sabía nada ni nos dejaban tampoco. Y gracias a todos estos reformadores pudimos ver que el que tiene la libertad en Cristo lo tiene todo. Efectivamente. Pues muchísimas gracias, mis queridas compañeras, por haber estado aquí con nosotros. Y yo quiero también dirigirme a vosotros, telespectadores, porque hemos estado comentando la situación que se encontraba Pablo en aquellos días donde el Imperio Romano lo copaba todo. Y entonces él, haciendo alusión a todo lo que tenía allí alrededor, pues trataba de transliterar, de sacar ejemplos para que tanto los habitantes de Galacia, de Corinto, de Filipos, de Tesalónica, tantas y tantas iglesias que él iba formando, era un trasvase, era un paso de una religión pagana a una religión dada por el mismo Cristo, por el mismo Jesús. Y entonces él pues ponía todas esas palabras que hemos estado hoy comentando. Y sacamos que la libertad en Cristo es algo tan precioso, tan bonito, que debemos de atesorarla diariamente. Y diariamente pedirle al Espíritu Santo, Señor, manténme en esta libertad, porque esta libertad me lleva a actuar. ¿Y cómo actúo? Sirviendo a los demás, no esperando que me sirvan, sino sirviendo. Es el modo y la manera de poder ser feliz y tener esa libertad tan preciada por el ser humano. Pues muchísimas gracias, Ramona y Livia, por haber estado aquí. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Os espero otro día para que podamos también estudiar la palabra de Dios y dar lo que Dios nos ha dado a nosotros, pues también a nuestros queridos telespectadores. Mis queridos amigos, que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde y que tengáis una feliz semana. Un abrazo.